Sí, muy bonito. Sí. Sí. Voló. ¿Listo? ¿Qué pasó? Sí, dice que se acabó la memoria. 2 gigas. ¿Listo? Sí. Cuando ellos quieran Perfecto. y cuando estén listos. Ya me acordé dónde quedé. Ahí va. Aparece en plano. Listo. Vos, Dani, me dijiste que fuiste de la última camada, digamos, entraste tarde. ¿Y vos, Rodri? ¿Cómo? ¿En qué horario entraste? ¿Más tarde como Dani o...? Y entramos, sí, casi ahí, a 5 minutos de que empiece. De que empiecen a tocar. ¿Ustedes ya se conocían de antes o fue...? No, No, nos conocimos por la organización. ¿Y, sí, cuan- creo que un año. Por ahí no. ¿Y cuando entraron? ¿Qué dijeron? ¿Qué pensaron? Y ¿Qué se le vino a lo primero que se le vino a la mente? se veía algo raro, ¿viste? Yo entré corriendo a cuarto. Estaba Sí, re sí. entusiasmada. Era la primera vez, encima que ibas ahí, Sí, tenías toda una adrenalina. Impresionante. Y la primera vez también que veías callejeros, Que veía callejeros, sí. que te convencieron. ¿no? Sí. Y vos dijiste, se veía algo raro. ¿Qué es Un ese raro? presentimiento O sea, como que decís, de todas las veces que había ido, nunca sentí ese presentimiento como ese día. ¿Viste? Entrabas así, mirando. No sé, algo raro, qué sé yo. Sí, un aura que te tira. Claro, sí. ¿Y vos, Dani? No, yo entré con la inocencia misma. Con la inocencia en las manos, digo siempre, porque entré corriendo literalmente porque estaba eufórica. También mucho de hacer la previa afuera y todo, de ver a la cantidad de gente que había afuera todavía cuando yo entré. Y me acuerdo que era todo un pasillo y había como unas puertitas y entrabas a Cromañón. Y era zarpado. Y sonrío porque es eso, porque era increíble lo que te generaba. Y Era el mejor lugar. sí. Y estaba sonando. Yo creo que al toque estaba sonando el tema de Los Redondos, pero antes había otro tema que nunca me voy a poder acordar qué tema era. Antes de Jijiji. Que fue el tema antes de que ellos salgan. Y al toque sale, yo lo veo a Pato que, o sea, también uno genera cierto, idealiza mucho sobre la banda que uno va a ver. Y a mí Callejeros me había significado algo, porque había temas que me habían marcado mucho, pero capaz que no lo iba a ver porque era piba, por ciertos factores. Y de repente verlo ahí arriba era como, viste, increíble. Te juro que me acuerdo de ese momento y me da alegría de pensarlo, de saber que estuve en ese momento, más allá de todo lo que vino después. La alegría de ese momento y la euforia no la puedo cambiar por nada, esa sensación. Y es la sensación que también perdí después en los recitales que fui posterior a Cromañón, que no las volví a tener nunca más. Y de verlos salir, de acomodarse y empezar a probar y a arrancar, increíble. Esa sensación es increíble. ¿Qué es lo que te generaban las canciones? ¿Cuál era la que más te gustaba, la que te llegó a gustar? Porque como decías vos, era algo tan popular que se había vuelto que no quería ir. Sí, por capaz más que ser una más de una nueva noche fría era la que más pegaba en ese momento, la del video Sí. y todo. Prohibido también, que era la que más se cantaba. A mí particularmente, capaz que genera esto una opinión en el resto. A mí Milonga de Rock and Roll era, capaz que no es un tema tan conocido desde el disco Sed, porque también contaba sobre la realidad de la gente que a mí me rodeaba, que curtía ese mambo, que estaba en esa movida y que yo la sentía cercana porque era la gente con la que me juntaba. Entonces ese fue como el tema que más me disparó y que hoy en día lo escucho y me teletransporta
al 2003, 2004. Me parece que pegó mucho por ese tema. O sea, ese tema, digo, De contar lo que pasaba en la calle. De contar exactamente, Lo que le pasa era a como una todos. banda así de barrio, muy de ellos, y contaba lo que pasaba, y como Y de decías una vos, forma, con una lírica además que yo no la encontré, la encontré en pocas bandas. Patricio tiene una forma de escribir muy particular, con un sentimiento detrás y una realidad que te lleva directamente a lo que vos vivís todos los días. claro. Y eso es zarpado. Es zarpado. Claro, vos escuchabas un tema y. Wow, qué buen tema. Escuchabas otro, pues está mejor. Y el otro mejor. ¿Entendés? A mí al menos me gustaban todos. Para mí eran. No tengo un tema que diga, este es mejor, no. Para mí eran todos buenos. Claro, capaz que alguno te significó al principio Claro. que decís, oh, este es el tema. Pero después es como que dice él. Una letra mejor Cada que uno la te iba otra. convenciendo Y más. enseguida te sentías identificado con, Sí, con no. lo que contaba. Todo. Más creo que esa generación de... Yo, porque estaba en otra historia, pero la mayoría de mis compañeros, o sea, que de la misma edad de ustedes, estaban todos metidos. O sea, yo por ahí no sé, habré escuchado 2 o 3 canciones, pero como mi camino era otro. O sea, es más, todavía no fui ni a un recital, el primer recital que fui fue el de mi hermano, los recitales. Pero Claro. más que nada, no porque no me guste, sino porque, no, mañana hay que competir, mañana hay que ir a entrenar, es como que es otra cosa. Siempre es como que tengo esa cosa de ir a un recital. Es más, la primera vez que iba a ir a ver a La Renga tenía 16 años. Iba a ir, no sé, tocaba en River. Al otro día tenía que competir, no pude ir, bueno. Y así fui postergando, después nunca más tocó acá. Ya tocaba afuera y a veces Adri me dice, vamos a ir. Y no sé, depende qué día. No puedo, ese día no puedo porque tal No, y después de cosa. mañana hay muchas bandas que no pueden volver a tocar en Capital, en Buenos Aires, de hecho. Y es como que también para ir a ver una banda es como que tiene que pegarme, como te pasaba a vos quizás, no, y me pasaba eso también, si es popular no, porque van todos, porque les gusta a todos. No, yo que no capaz quiero que no te enloquece tanto, pero... Porque a mí no era que me enloquecía, pero sí que me hacía ver, me hacía bajar de esa rebeldía de en la que que él estaba. también es como el resto. De también. que le está pasando lo mismo que a mí. Y me lo está contando y me lo está diciendo y me está diciendo, bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer algo por esto. Yo creo que el mensaje de Callejero fue ese. Y el mensaje particularmente de Patricio fue ese también. Después de Cromañón, él bajó mucha línea en cuanto a los sobrevivientes. Siempre estuvo pendiente de nosotros y de querer darnos un mensaje positivo para poder salir adelante. Yo siempre que lo escuché, él siempre habló de que no nos dejemos estar. Como en aquel momento decía que era tiempo de estar, lo dijo también después, pero también por nosotros, por estar pendiente de nosotros, por preocuparnos, por ayudarnos, por solidarizarnos. Ese era el mensaje, la solidaridad que se vio reflejada toda esa noche. Para mí el valor más grande que aprendimos todos nosotros esa noche no solo fue la valentía de todos los pibes que volvieron a entrar, sino también la solidaridad. Si no hubiese existido eso, no estaríamos acá ni a palos. Eso fue fundamental. Totalmente. Y la solidaridad nos sostuvo todos estos 11 años. No hay forma de que si nosotros no hubiésemos pensado en el otro, que había alguien más, además de nosotros, de nuestros mambos, de nuestros miedos, de la especulación y de todo el ataque y el manoseo. Si no hubiésemos pensado en un segundo, frenado y decir, che, hay otro que está pasando lo mismo que yo y necesita una mano, pero yo estoy peor que él, no importa, lo voy a ir a ayudar. A mí Cromañón me enseñó eso, de que no importa cómo, ni cuándo, ni por qué. Yo tengo que estar siempre para que el otro pueda salir adelante. ¿Cómo surge lo de la organización? Y que vos encima tenés un rol. Sí, que a veces no me cuesta mucho asumirlo. Es una organización que tiene 4 años en Zona Sur. Yo soy del oeste y me vine a vivir a Zona Sur porque no aguantaba vivir tan cerca. De hecho estudiaba a
25 cuadras de Cromañón. Y pasaba todos los días. Y bueno, dejé la facultad por otro factor, pero también porque me costaba mucho pasar por ahí. Y me fui a vivir a Temperley y empecé a ver que había un montón de sobrevivientes en zona sur. Que yo no desconocía porque la mayoría de los sobrevivientes somos del oeste. Y empecé a ver las problemáticas, la cantidad de falta de información que no llega, hoy en día no llega a zona sur. Y con 3 compañeros más, dijimos, bueno, vamos a empezar a volantear, a hacer cosas en la calle y vamos a ponerle un nombre a esto y a darle un marco, a laburar institucionalmente hablando y con un compromiso real de que no podemos aflojar sobre esto, porque a mí el motor más grande era trabajar por la deuda que a mí me había quedado. La deuda para con los pibes que esa noche perdimos. Y también para con los pibes que hoy están y que no podemos permitir que se nos vayan. Y ese es el motor más grande. No hay otro más que ese, que la salud de los pibes. ¿Vos, Rodri, cómo llegaste a la organización? Yo por el Facebook. El Facebook me mandó un mensaje, y bueno, me contestó ella. Después pasamos los números. Y un día hicieron un encuentro en Temperley. Hablamos mucho tiempo igual antes. Sí, ¿no? Eso. Sí, ¿Costó que vaya? sí. Pero a todos les cuesta. ¿Qué es lo que te Que llevó sí, primero buscar la organización? Vos dijiste, bueno, por Facebook, pero ¿cómo te llegó esa información de que era una organización abocada a sobrevivientes? Curioso. Bueno, voy a mandar un mensaje a ver qué onda. Bueno, le comenté a ella. Bueno, en realidad no sabía que era ella, sino mandé ahí un mensaje y... Sí, él hablaba en plural, no sabía que iba a responder Claro. tal persona. Y le comenté que era sobreviviente y que era lo que estaban haciendo, que me interesaba unirme al grupo y bueno, y ahí me pasó el número de ella y empezamos a hablar. Y bueno, y me invitaba siempre y que sí, que voy, que no, que sí, que no, y hasta que un día me decidí y bueno, che, mirá que voy. Bueno, estamos en Temperley y fui. Y ahí todo. Conocí a ella y un par de gente más. Qué sé yo. ¿Y qué es lo que te hacía dudar de ir? No, porque, qué sé yo, soy así, re tímido, ¿viste? Y bueno, vamos a ver qué onda. Más que nada para conocer gente, ¿viste? Y bueno, y me decidí, porque no estaba seguro si, bueno, voy, no iba a ir y hasta que me decidí, bueno, voy, a ver qué onda. Y fui. ¿Y qué te genera la organización? El trabajo que viene haciendo, en el caso de Dani, ¿cuál es tu función en sí? Yo coordino la organización. Ahí está. ¿Viste? Me cuesta decirlo. El trabajo que viene haciendo Dani como coordinadora. Cuando llegaste o cuando viste que era ella, ¿qué es lo que te generó? Como cuando llegué y vi que era ella. Claro, supongamos, llegaste a un Me lugar. caí bien. Claro, Claro. o sea, dijo, El de Racing. claro, bien, es de Racing, ya tengo empatía. Bien, Claro, ¿entendés? sí. Claro, es de Ya Racing. habíamos hablado antes de que Claro, era ahí de Racing. está. Ese es un tema de... Ya con que haya uno de Racing, viste que son pocos, es una empatía. Cuando la conociste, o cuando empezaste a hablar con ella y tenías cierta empatía, aparte de lo de Racing y demás. Y después la conociste, supongo personalmente, ¿no? Sí. ¿Qué te generó eso? O sea, saber que encima es coordinadora de una organización de sobrevivientes, ¿te generó algo? O... No. Te dio exactamente igual. Claro, es de ¿Qué Racing. carajo, volvamos? Claro. Claro, sí. En realidad hablamos nosotros antes de que yo llegué. Sí. Y dije, dale, exponelo. Hola, Rodri. Sí. Nada, me gustaba la onda de cómo se manejaban y lo que hacían. ¿Qué sé yo? Por Todos ejemplo- sabemos que tenés un interior, Rodri. Vamos. ¿Cómo? Sabemos que tenés un interior tuyo. Nada, más que nada las cosas que hacían. No sé yo. Aparte de la buena onda que había.
No de todos, sino de algunos, pero nada más que nada eso, la onda. Y fui para conocer gente así, como ella y como otros chicos también, qué sé yo. Y de la mano que le dieron a alguna gente también, de recorrer un montón de barrios y todo eso. 65. 65 barrios. De zona sur. En búsqueda De difundir la lucha, de visibilizarla, de llevar herramientas en materia de seguridad. Hemos hecho muchas actividades en ese sentido porque vimos necesario llevar a los pibes que salen a bailar, de repente que tienen la misma edad que teníamos nosotros en Cromañón, para que sepan, para que se orienten, que entiendan que hoy en día no hay un control real sobre y no hay quien te asegure tu bienestar. Quienes asumen esa responsabilidad lamentablemente hoy no nos aseguran nada y no controlan, no fiscalizan, no hacen su laburo y nosotros llevamos lo que tiene que ver con la salida de emergencia, la capacidad, los matafuegos, la señalización, la iluminación, quién te tiene que atender, a quién tenés que reclamar, todas esas herramientas para que los pibes digan, bueno, despertar algo en ellos y decir, a ver, hay alguien que no me está cuidando, ¿qué puedo hacer yo para exigir que me cuiden? ¿Qué puedo hacer yo para cuidar al que tengo al lado? ¿Qué puedo hacer yo para cuidarme a mí mismo? Y fomentar eso, fomentar esta empatía que decís vos, que tal vez se genera naturalmente entre nosotros porque estuvimos en el mismo lugar y de repente en aquellos que no les pasó ni de cerca Cromañón. Pibes que en ese momento tenían 4, 5, 6 años y que hoy tienen 14, 15, 16 y de repente darse cuenta que Cromañón está latente en Banfield, está latente en Capital y está latente en Salta, por ejemplo, por esta falta de control, por esta falta de compromiso político y por esta falta de voluntad de querer cuidar a la gente. Entonces, en ese punto me parece que es el punto exacto en el que hay que trabajar, es el punto de partida, de prevención, principalmente. Y esa es una de las actividades que más emprendemos porque que las llevamos a la calle y que las llevamos a los 65 barrios que recorrimos, como también la defensa de la banda, porque consideramos que enfocarse en los músicos es sacarle la vista al aparato estatal, que es el responsable principal de que Cromañón exista. Detrás de Cromañón hay intereses políticos. Esos intereses políticos están ligados económicamente. O sea que nosotros y los 200 pibes que se murieron, los 17 sobrevivientes que se suicidaron y los 4.500 sobrevivientes que hoy no tienen una reparación y una contención real, son un número. Es eso, es guita. Lamentablemente a ellos les significó eso, esa noche. Nos metieron en un lugar en el cual Era un billete. lo hicieron para matarnos. Y es lamentable que haya sido así. Es lamentable que anterior a Cromañón haya existido Cavis, por ejemplo, que es un caso muy similar. Que posterior a Cromañón haya existido Beara, Iron Mountain, recientemente Time War. O sea, hay un montón de Cromañones. Y que surgen a partir de la inoperancia y la negligencia de un poder político que no se hace cargo. Entonces nosotros tenemos un papel frente a esto. Por eso lo llevamos a los pibes, para que los pibes entiendan de que en algún momento se van a tener que hacer cargo de su vida, que van a tener que hacerse cargo del que tienen al lado y que van a tener que aprender a cuidarse porque no hay nadie que les asegure eso. Y que sus padres, que son los adultos, van a tener que entender que su hijo algún día no va a volver. Lamentablemente no va a volver ese pibe, porque pasa. Vas a ver una banda, por ejemplo, a La Renga, a Córdoba, y la policía cordobesa te va a cagar a trompadas y te va a tirar en el embalse. Entonces, ahí estamos hablando de un Cromañón. Lamentablemente, eso sigue latente y nosotros no podemos aflojar y no podemos dejar de trabajar por esta razón simple y concreta de que Cromañón está ahí, esperando, todo el tiempo. ¿Y de qué manera concientizan a través de la organización? ¿Hacen reuniones? ¿Van a algún lugar? ¿Los citan? Damos charlas en las escuelas.
hacemos cursos de RCP puntualmente en las plazas. Hemos hecho recitales solidarios donde tenemos una mesa informativa sobre las medidas de seguridad y sobre la causa Cromañón. Pintamos un mural participativo y conmemorativo por los 10 años de Cromañón en Temperley, en frente de Coto. Y tratamos de siempre generar espacios donde la gente pueda sentirse incluida y pueda encontrar dónde expresarse y dar su opinión. Básicamente eso, para que exista una interacción y para que exista también una forma de construir a partir de todo lo que pasó. Nosotros no queremos sentarnos a hablar de Cromañón y ponernos a llorar o ponernos a recalcar lo malo, sino sentarnos a hablar de Cromañón y decir, bueno, yo aprendí esto, ¿qué podemos generar con esto? ¿Qué podemos construir con esto? ¿Qué podemos mejorar sobre esto? Porque está claro que podemos, porque tenemos la forma de llegar a una solución y de que Cromañón no exista nunca más. Está claro que se puede, y tiene que ver con el compromiso y con el apoyo que existe hoy en día. A 11 años de Cromañón se han construido cosas reales y tangibles y han mejorado cosas, pero todavía falta, porque lamentablemente no deja de existir la falta de voluntad política, pero sí existe el compromiso social de la gente que se involucra y que viene y que marcha y que está a 65 barrios al lado tuyo, y Cromañón no le pasó ni de casualidad, y está ahí y te escucha, como están hoy ustedes escuchándonos. Hay un montón de gente así, y eso te da la esperanza de decir, bueno, se puede. Y sobre eso me parece que es lo que hay que trabajar, sobre la vida y sobre la construcción colectiva. ¿Tiene días de funcionamiento la organización o tienen ustedes programado unas reuniones? O sea, ¿es a un día fijo en la semana en que se juntan o programan las reuniones? Tratamos de juntarnos lo más seguido que podemos porque también tiene que ver con la disponibilidad de cada uno. Pero sí tratamos de generar actividades constantemente para mantenernos en movimiento y de que esto se mantenga siempre visible. Por suerte tenemos espacios, ya sea por parte de los espacios culturales que hay en los barrios, y mismo de organizaciones de derechos humanos que se han unido y que laburan junto a nosotros, y eso te empuja también a seguir generando actividades sociales. Ni hablar del compromiso de las escuelas, porque es muy difícil llevar un tema que tiene que ver con las medidas de seguridad cuando las escuelas son las que más las incumplen. Porque estamos hablando que la mayoría de las escuelas, las puertas de las aulas son de madera y abren hacia adentro. Todas tienen en las ventanas rejas. Ninguna tiene barral antipánico, y me río porque me genera gracia que estando al 2016 todavía las escuelas no cumplan con ninguna de las medidas de seguridad. Y así todo nos dan el espacio para poder llevar esto y elevarlo y llevarlo más arriba a quienes realmente tienen que fiscalizar esta cuestión. Pero bueno, todo va surgiendo sobre la marcha. También tiene que ver mucho con los conflictos que se van generando, como hoy en día tenemos un conflicto con la salud de los sobrevivientes. Hay una ley que rige Capital desde el noviembre de 2013, que es la ley 4.786, que nos brinda trabajo, salud y educación a los sobrevivientes y familiares que están empadronados, y se aprobó en la legislatura porteña, se reglamentó, pero no se aplica. Principalmente la parte de salud, que es lo que más urgencia tiene, porque todos los sobrevivientes tenemos que tener un seguimiento clínico y psíquico constante por el estrés postraumático que padecemos de manera crónica y por las secuelas físicas que cada uno tiene, porque hay pibes que se han quemado, hay pibes que tenemos de hecho secuelas respiratorias bastante graves, y a partir de que no se cumple, no se aplica la parte de salud de la ley, se firma un convenio con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación el año pasado, y se designa al Centro Ulloa, que es el centro
especializado en estrés postraumático, que está en Capital, como el que coordina esta asistencia a los sobrevivientes. Funcionó durante 1 año y medio prácticamente, en el que se sextuplicó la cantidad de sobrevivientes. En la historicidad de estos 11 años, nunca más de 10 sobrevivientes se atendieron en un programa de Cromañón. Hoy en día casi 60 se atienden en el Centro Ulloa. El 31 de marzo se despidieron a todos los responsables del programa Cromañón, porque esta política del gobierno nacional así lo requiere y lamentablemente así fue. A partir de la presión que ejercimos las organizaciones y demás, esta situación se pudo revertir, se reincorporaron a los profesionales que estaban a cargo del programa Cromañón y la asistencia hoy se está brindando. Pero así es todo el tiempo, o sea, cuando uno tiene una conquista, siempre hay alguien que está tratando de arrebatarla. Y los que tratan de arrebatarla son siempre los mismos, porque son esos mismos que generaron Cromañón y que generaron los cromañones posteriores. Así que es una lucha constante, interminable, y que yo imagino que en algún momento me va a dejar tranquila y me va a dejar respirar. Por primera vez en mi vida, creo que alguna vez me va a permitir hacer eso. Hoy en día yo siento que respiro igual, porque hay un montón de cosas que las veo y que las siento también en la gente que nos transmite en base a lo que nosotros hacemos, y eso está buenísimo. ¿Cuáles son las redes sociales para contactarle a la organización? En Facebook, Sobrevivientes de Cromañón Zona Sur, y bueno, de ahí nace el Twitter y el mail, pero básicamente esa es la página de Facebook, que es por la que llegó la compañía. ¿Qué te generaba antes de escuchar la palabra Cromañón y qué te genera ahora? ¿Qué te representa para los dos? Yo hablo un montón, digo. Sí, hablando. Antes que era tu match, la fiesta. Y Yo hoy estuve 8 la años sin responsabilidad. hablar de Cromañón. Lo metí en un cajón, en el fondo, bien en el fondo, y no quería saber nada. 8 años así. Y hubo disparadores en mi vida que me hicieron salir literalmente de Cromañón. Porque yo estaba más con los 2 pies adentro que afuera. Y a partir de que generamos este espacio con la organización, sentí que tenía un pie adentro y un pie afuera. Hoy tengo los 2 afuera. No tengo dudas de eso. Estoy mucho más convencida de que tengo más ganas de vivir que otra cosa. Y tengo muchas más ganas de construir esa vida que otra cosa. Y hoy Cromañón lo puedo decir cuantas veces quiera. Antes ni siquiera lo podía pensar. Hay cosas, imágenes y todo que no las puedo procesar, porque me falta laburo de fondo. Pero sí puedo hoy asumir de que estuve en Cromañón y lo puedo decir. Y en cuanto, justo, yo te lo preguntaba más que nada, por el hecho que vos me tocaste, es que tenías, no es exactamente la palabra, pero una responsabilidad, digamos, un objetivo con las familias y los sobrevivientes. Pensé que ibas a agarrar por ese lado, cuando te dije que te generaba la palabra Cromañón. Ahora que bueno, más o menos te lo esclarecí, te di mi punto de vista, pero te lo dejé abierto a ver qué era lo que te pareció la palabra. Ahora que te doy mi punto de vista, ¿te genera eso? El objetivo de ayudar a los sobrevivientes. Constantemente, siempre. Yo estoy pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, internamente, entre nosotros, yo estoy pendiente de ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesito saber cómo están, que si necesitan algo, si no necesitan, que si les falta algo y yo se los puedo dar, va a estar ahí, ¿entendés? Mi ayuda. No importa que sea. Y a ellos que los conozco, que los considero mis amigos. Hay sobrevivientes que no conozco, que no sé ni quiénes son, y capaz que son unos soletes bárbaros, y así todo, no voy a dejar de ayudarlos.
Y es algo que me parece que superé también yo personalmente, porque a mí al principio esto era una carga. De decir, yo esa noche entré en estado de shock. No reaccioné en ningún momento. Cuando salí, no. O sea, toda la situación la vi y la tengo acá. Y en ningún momento atiné a estirar el brazo. La tachita. Sí, es un tema ese. Hay un nivel de conciencia que uno percibe y de repente con 14 años vos entendés que hay alguien que está ahí al lado tuyo pidiéndote ayuda. Y yo no atiné a estirar ni un brazo. Y eso a mí me costó un montón entenderlo. De que mi cabeza reaccionó de esa forma. Y era como una deuda. De repente era una carga. Y bueno, vamos con la organización porque no queda otra. Porque por los pibes, vamos por los pibes. Y era todo el tiempo repetirme eso y de repente me di cuenta que no era más una carga. Que los pibes están donde tienen que estar y les tocó eso y a mí me tocó reaccionar de esa forma y ya está. ¿Qué puedo hacer yo hoy por los que estamos acá? ¿Qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué brazo puedo estirar hoy? Y eso es lo que hago cotidianamente en mi vida. O sea, esto interrumpe todo, ¿eh? O sea, no es que me modifica la vida, no es que Cromañones de repente no me saca la felicidad ni me saca la alegría de disfrutar un momento. Que antes sí me pasaba. Antes iba a un recital y estaba así, en stop. No, ni me movía. Y me pasó el sábado pasado, creo que fue. No, el anterior. Tocó Ojos Locos, que fue de hecho la banda que tocó de telonera esa noche. Que es una banda que yo sigo desde el 2003. Y fue la primera vez en 11 años que entré corriendo a un recital. No como entré esa noche a Cromañón, pero sí que entré casi trastornada, porque entré con una felicidad increíble y agité todos los temas desde el principio. Y mis amigos que estaban en ese momento conmigo me dijeron, es la primera vez que no te veo agarrar la riñonera los 3 primeros temas. Yo los 3 primeros temas estoy así, agarrando la riñonera literalmente. Y después me voy aclimatando y arranco. Y de repente no, estuve desde principio a fin gritando, feliz, sacando a bailar a todos. Y me pasa hoy cotidianamente en el laburo, porque también esto te genera consecuencias en tu vida cotidiana. Y entro a laburar y entro cantando, bailando, y estoy el día jodiendo. Y no hay forma de que me saquen la sonrisa, a pesar de que tenemos nuestras cuestiones y que estamos luchando por un montón de cosas. Yo no dejo de tomarme la vida de esa forma. Con alegría, porque no hay forma de que yo pueda renegar de la vida que tengo. Estoy acá. ¿Cuándo te diste cuenta, o quizás no te diste cuenta, pero yo creo que sí, que haber salido de ese cajón de los 8 años era por un motivo, por ayudar a los que quedaron? Sí, hubo un clic. Siempre hay un clic, en la vida siempre hay momentos en los que uno encuentra ese punto de inflexión y dice, bueno, acá está el antes y el después. Y yo un día me acuerdo que es un hecho puntual, capaz que no tiene tanta relevancia. Para mí sí, obvio. Y me desperté con ganas de eso, de estar contenta, de celebrar que había sol, que estaba re bueno, que era sábado y que me iba a tomar una birra y que estaba contenta y de repente mi novio que convive conmigo estaba renegando porque le dolía la cabeza, porque no sé qué le pasaba, qué sé yo. Y me acuerdo que yo le dije, el día que te pase algo grosso, no vas a renegar más por esta vida que tenés. Y esa fue la primera vez que le dije a alguien que había estado en Cromañón. Y ahí me hizo el clic. Y se lo contaba al verdulero, al que estaba atrás mío en la parada del colectivo. Y le decía, yo estoy en Cromañón. Y estaba todo el tiempo porque necesitaba decirlo, necesitaba alargarlo, necesitaba entender que había estado ahí y que eso me había generado algo en la cabeza.
y que sobre eso tenía que hacer algo. Yo sentí eso. Entiendo también que la historia de cada uno es la historia de cada uno y es muy personal. Uno no puede decir que todos los sobrevivientes somos iguales. Depende de dónde estuviste parado, de cómo saliste, qué te pasó después. Y es complejo, es bastante complejo. Yo esa noche, muchos siempre me preguntan, ¿perdiste algún amigo? No, pero perdí 200 pibes, así, de una, en un golpe. Esa mañana, ¿cómo te despertaste? Ese es un tema, no me acuerdo. Esa parte, me acuerdo que volví en bondi. No me acuerdo ni dónde me acosté, ni cómo me acosté, ni cómo me desperté, nada. Es algo que no lo puedo... Se borró. No tengo ni idea dónde está en mi cabeza, porque no lo encuentro. Pero valió para que 8 años después despiertes de verdad y por un motivo. Ese despertar vale más que el despertar del 30.